Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora a la historiadora Berenice Cordero. Ella es exministra de Inclusión Económica y Social e integrante actualmente de la Coalición Nacional de Mujeres. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen, muy gentil por la invitación. A usted, gracias nuevamente por estar junto a nosotros. A algunos ha sorprendido la decisión del presidente de la República de, pues, a través de un decreto permitir el porte de armas controlados, según dicen, para defensa personal de los ciudadanos. Un proyecto del que pues ya se había apersonado el Partido Social Cristiano con anterioridad, pero esto pues obviamente ha desatado la polémica. Es un tema polémico el tema de las armas. Usted se opone a esta situación. Cuéntenos cuál es su criterio con relación a esta decisión del primer mandatario. Bueno, en primer lugar quisiera decir que en general el concepto mismo de seguridad ciudadana demanda una política pública clara, que sea, digamos, eficaz, efectiva, que sea concurrente desde los distintos aspectos que aborda y que no sea contradictorio. Uh-huh. Es decir, este concepto nuevo de seguridad ciudadana en regímenes democráticos no se reduce a la seguridad pública, ¿no?, sino un concepto más amplio, es una dimensión de la seguridad humana, y la seguridad humana tiene que ver con el acceso y disfrute del conjunto de los derechos humanos que tiene la población y por lo que en este momento, disculpe que le interrumpa, pero en este momento sí estamos perdiendo un poco por la señal. No sé si tal vez se pueda colocar en un mejor sitio o tal vez vamos a llamarla telefónicamente. ¿Podría ser una opción? Sí, podría ser la opción. Hagamos telefónicamente. Veamos si hay algún problema de... Tratemos nuevamente, ahorita la estoy escuchando perfecto. Hagamos la prueba nuevamente a ver si podemos lograr una buena comunicación. ¿Ahí dónde está? Entonces, a lo que me refería es que es un concepto más amplio, no se reduce a la seguridad pública, al mantenimiento del orden, sino que tiene que ver, la seguridad ciudadana tiene que ver justamente con una dimensión de la seguridad humana mucho más amplia, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos de la población. Entonces, países como el nuestro, que tienen altos niveles de desigualdad, son mucho más vulnerables a las situaciones que tienen que ver con el crecimiento de la violencia y también con, obviamente, problemas ya de la delincuencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que el mensaje del presidente tendría que haber sido un poco más prudente y un poco más global en relación a esta política de seguridad ciudadana que no deja entrever claramente qué es exactamente lo que propone respecto a esta política de seguridad ciudadana, que es mucho más amplia que el control específico de temas relacionados con el crecimiento de la delincuencia organizada en el país. Es decir, después del COVID del año 2022, en la motivación que tiene la Asamblea Nacional para esta ley de seguridad integral, ahí ya justamente se visualiza el incremento de los homicidios intencionales, que prácticamente en el 2014 eran 1.311, en el 2021 son 2.496. Es decir, actualmente tenemos una tasa de 14 homicidios por cada 100.000 personas en el Ecuador. Hay un crecimiento efectivamente de homicidios intencionales. Ese es el primer elemento. Y de muertes violentas. La razón del crecimiento de las muertes violentas está íntimamente vinculada con las muertes que se ocasionan por el uso de armas de fuego, ¿sí? Entonces, este es un elemento nuevo. El tema de los femicidios, que es la razón por la cual nos preocupa justamente este decreto que regula el uso de las armas de fuego por parte de la población civil y que fue, yo creo que más tuvo una intencionalidad política que práctica respecto a la participación de ciudadanos
porque regula cuáles son, digamos, los elementos que se tienen que tomar en cuenta. Pero si usted analiza, por ejemplo, María del Carmen, el tema de los femicidios, usted va a mirar que en el año 2021 los femicidios fueron 191 y en el 2022 estamos hablando de 336 exactamente. Totalmente. Y de ellos, Totalmente. El 33% son armas de fuego. Sí, de acuerdo con mucho de lo que usted dice, sin lugar a dudas, no hay seguridad de que una decisión como esta no genere más bien un caos, no genere más bien más violencia, sin lugar a dudas, pero también es inevitable darnos cuenta que estos crímenes de los que usted habla, que se han incrementado, mayor uso de armas de fuego, también se ha seguido dando, es decir, ahora que no es permitido. ¿Por qué? Porque obviamente los delincuentes utilizan armas ilegales y armas artesanales en muchos casos, es decir, ellos siempre van a estar bien armados. Esto no va a marcar la diferencia en lo absoluto. Entonces, tal vez no sea una manera de que por lo menos algo de seguridad puedan tener los ciudadanos, porque siempre somos nosotros los que estamos desarmados y los delincuentes, como lo dije hace un momento, siempre van a estar armados. Eso para ellos que sea legal o que no sea legal, da igual. Entiendo su posición. Mire, buena parte del problema tiene que ver con la falta de esta política de seguridad ciudadana. No es claro cuál es el aporte de la Asamblea, cuál es el aporte de la sociedad civil, no hay transparencia en la discusión de todos estos elementos y todo eso está produciendo una gran confusión a nivel nacional. Tampoco hay evidencia en el país. Lo que hay evidencia es el crecimiento del uso de armas de fuego, incluso de alto poder delictivo, que utilizan estos grupos delictivos a fin de beneficiarse y lograr sus fines protervos que hacen daño a la sociedad. Pero eso es justamente, o sea, uno de los problemas es que el señor presidente hace un planteamiento sin poner en contexto, sin analizar, sin información que valide la decisión. Muy limitado. Entonces todo, claro, absolutamente limitado, no contextualiza. Es un país que recién se está recuperando a los niveles de pobreza del año 2018. Es decir, hay poquísima información en el anuncio presidencial y eso hace que provoque, ¿no es cierto?, una reacción social fuerte, porque simplemente él tiene que tener una labor pedagógica, una estrategia clara. El problema no es solamente de comunicación, el problema es que la política de seguridad ciudadana no está clara en este país. Y por eso es que ha provocado, digamos, tanto malestar en la sociedad, porque ¿qué es lo que buscamos las ciudadanas y ciudadanos? Buscamos una respuesta porque tenemos derecho a la integridad física, a la integridad personal. Esa es una labor típicamente del Estado que tiene que regular no solamente el uso progresivo de la fuerza de las entidades que corresponden, sino aspectos como el que estamos refiriendo. El crecimiento de uso de armas de fuego es una de las razones. En el año 2021, el 70% de las causas de asesinatos, de muertes violentas, se relacionaron con armas de fuego. Incluso el uso de armas blancas para cometer femicidio está disminuyendo y entonces recrudece el uso de armas de fuego. El problema, María del Carmen, es buena parte que esto no se explica en un contexto más amplio que tiene que ver con el acceso a la salud, a la educación, al empleo. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal, el resto es de empleo precario, y eso es más en la situación de las mujeres. Y estamos, digamos, viviendo una sociedad en la cual el uso o el porte de armas y la violencia son características de una sociedad masculinizada que valora lo masculino y que el uso y el porte de armas de fuego u otras armas es propio de una masculinidad positiva. Eso es justamente el riesgo. Es decir, es a través de este decreto que está regulando cómo y quiénes van a participar en la autorización para el porte y tenencia legal de las armas de fuego, este mecanismo, este decreto que hace esta regulación, justamente provoca una gran desazón porque no se encuentra que eso sea una respuesta conducente a trabajar la seguridad ciudadana desde una perspectiva de una política pública integral. Entonces, esto hace que al carecer de esta política
ciudadano, por ejemplo, que ponga en alto valor la protección de las mujeres frente a los femicidios y la violencia estructural que vive el país. 7 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia en algún momento de nuestro ciclo de vida. Imagínese, María del Carmen, que al menos un grupo importante de estos femicidios, de los 330 y más, son menores de edad. Es decir, estamos hablando que no es solamente una mujer adulta, son también las niñas y mujeres adolescentes. Ahora, que están expuestas. Está tal vez poniendo en claro, dejando en evidencia con esta decisión el gobierno la incapacidad que se tiene al momento para hacer frente a la gran ola de inseguridad que vive en nuestro país. Como usted lo dice, se lo está únicamente dirigiendo hacia la inseguridad como tal, no se está viendo el problema de una forma integral, pero lo hablamos hace un momento. El Estado tiene la obligatoriedad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Tal vez con esto queda demostrado que siente el mismo gobierno que no es capaz de hacerlo. Bueno, me parece a mí que tenemos problemas de gestión, también problemas del relato, ¿no es cierto? También hay problemas presupuestarios, los boletines del Banco Central, si usted lee, hablan de que hay una relación inversamente proporcional entre el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la concentración del ingreso en el país, pero también el crecimiento del gasto social tiene incidencia en la pobreza. Se han presentado problemas de gestión muy serios en la ejecución presupuestaria, se han presentado problemas de un discurso que no queda absolutamente claro qué es lo que estamos logrando en el ámbito de lo social, qué es lo que estamos logrando en el empleo. Fueron promesas de campaña que no se están cumpliendo. Y esto es lo que está provocando una reacción ciudadana, no solamente, digamos, de las estructuras políticas tradicionales de este país y otras estructuras nuevas que también están presentes en la lucha política. Esa es una dimensión que está ahí, pero existe descontento en la ciudadanía y existe temor, existe miedo respecto a las condiciones. Justamente yo venía ahora manejando por la ruta de Conocoto, en el sector de la Argelia, y había un cuerpo, esa primera vez que veo, tirado a un costado de la vía, ¿no? Una persona, un joven que había fallecido, la última vez se le vio por El Dorado. La desaparición de personas es una cuestión crítica, el secuestro express. Entonces, yo vuelvo a hacer un llamado al gobierno nacional, al presidente Lasso. Tiene que tener prioridades claras. La lectura sobre la seguridad ciudadana, como digo, no debe ser contradictoria. Tiene que presentar un paquete, es decir, esta medida, este decreto que regula el uso de armas de fuego, ¿no es cierto?, reglamenta en realidad el uso de armas de fuego, en realidad no ha modificado el 360 del Código Integral Penal, en el cual se establecen las sanciones de pena privativa de libertad para quienes porten armas. Es más, lo que hizo la Asamblea es señalar un adendum en el que dice no se considera delito si es que está en trámite la solicitud, ya sea a través del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto, etcétera. A lo que me refiero es que no es solamente un tema de comunicación, ¿no? No se resuelve con la salida de Andrés Seminario. Es un problema más complejo. Es un problema de la mirada, de la perspectiva de la política pública, a la cual el presidente no hace alusión, que tiene que ver justamente con el derecho a la integridad física que tenemos todas y todos los ciudadanos de este país, y particularmente las mujeres, porque esta es una sociedad que valora lo masculino sobre lo femenino, y de hecho que nos encontramos en desventaja. Entonces, no tenemos una política de prevención, porque no es solamente el problema del control de las armas de fuego. Tiene que haber una política de prevención. Sociedades como la provincia de Esmeraldas, altamente pobres, con una pobreza creciente, ¿no es cierto? O la zona 8, que es una de las más amenazadas y que nuevamente está en estado de excepción. Es decir, estamos hablando entonces de un problema no solamente discursivo, es un problema conceptual, la comprensión que tiene este gobierno sobre cómo afrontar
el tema de la inseguridad ciudadana en el país. Sin lugar a dudas, mucho por analizar con respecto a este tema, y estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho en este espacio. El problema va mucho más allá. Es un problema integral que debería manejárselo pues de esa forma para poder ofrecer la seguridad necesaria en todos los ámbitos a todos los ciudadanos. Le quiero pues agradecer nuevamente a la historiadora Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social y también ahora actualmente integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos por qué su rechazo a esta decisión del gobierno con relación al porte de armas por parte de los ciudadanos. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.